Como siempre, gracias a todos los que interactúan con nosotros. @ en Contexto Piso I, @ Carlos Penaloza, nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, nos ubican con estos usuarios y por supuesto también el WhatsApp 0412-700-7606. Ayer que estaba acá en estudio Elsa Castillo y estuvo también Edgar Silva de los jubilados y pensionados, los comentarios que nos llegaban era precisamente de trabajadores un poco decepcionados de lo que habían sido los anuncios tanto el 1 de mayo como el 2 de mayo, esa rectificación y por supuesto luego la explicación que dio el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, de cómo se iba a distribuir esos pagos para los jubilados y el caso de los pensionados. Vamos a conocer también la posición del sector salud. Está con nosotros en estudio Mauro Zambrano, dirigente sindical. Gracias por estar con nosotros este miércoles, que por supuesto no escapan de estos anuncios, ¿no? Y también han estado en la calle precisamente haciendo el reclamo que tiene que ver con mejoras desde el punto de vista salarial. Hay una mejora en el ingreso, pero no hay una mejora salarial. Es bueno aclararlo, porque no hay un aumento de salario, hay un aumento de los bonos que se entregan, que no inciden en ningún tipo de pasivo laboral, que no inciden en el tema de las prestaciones, que no inciden en el tema de los bonos vacacionales, en el caso de las utilidades, y que no está indexado, que también es importante mencionarlo. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Muy importante lo que dices, porque los trabajadores venimos luchando desde hace mucho tiempo por salario. Y bueno, lamentablemente vemos que se pusieron de acuerdo, en este caso empresarios, con el gobierno, no solo porque permiten la especulación en productos. Cuando tú vas a una carnicería o vas a comprar productos de primera necesidad, cada día la inflación se come y en este caso la especulación, son dos cosas, ¿no? Pero además vemos que ahora se ponen de acuerdo para matar las prestaciones sociales de nosotros los trabajadores, algo que jamás, de verdad te digo, pude haber pensado. Era mejor incremento salarial, que es lo que venimos nosotros reclamando, y además no es algo que no pueden hacer, es algo que sí pueden hacer, porque nosotros no podemos pagar los trabajadores la corrupción que hay o que hubo en el país. O sea, no puede ser que aquí lo que dicen que se perdieron más de 21.000 millones, otros dicen que se perdieron 3.000, lo cierto es que es bastante dinero y que con el ingreso de eso nosotros los trabajadores pudiéramos estar ganando $250 mensuales, y en ese sentido no los ganamos porque el dinero ahora no se sabe dónde está. Entonces, ¿por qué nosotros siempre, y es una pregunta que le hago en este caso al gobierno, por qué los trabajadores siempre tenemos que pagar esta situación? Pues, o sea, no puede seguir sucediendo que aquí se roben los reales, que pase lo que pase y sea el trabajador quien pague los platos rotos. Pues nosotros no tenemos nada que ver con un mal gobierno o con incluso decisiones económicas que han tomado que van y va en deterioro con el tema de la inflación. Entonces, en ese sentido, por eso el movimiento sindical no solo ha estado en la calle, porque tú lo sabes bien que nosotros tenemos años. Ha sido una lucha de años. Son años. O sea, Maduro tiene 10 años en el poder y jamás tú te puedes imaginar que hay un anuncio que le haya gustado a los trabajadores. Todos los anuncios que ha hecho, los trabajadores quedan muy descontentos porque no hay, por decir así, una solución que nos permita a nosotros tener un ingreso para darle bienestar a nuestra familia. Es decir, ahorita son $500 que se necesita por una familia de 3 integrantes. Y eso es una realidad. ¿Quién gana ahorita $500 en este momento? O en una empresa o en el sector público. Absolutamente nadie, porque también hay que hablar de los trabajadores del sector privado. Hay muchos jóvenes que están y laboran, y que laboran simplemente y le dicen, bueno, yo te pago por encima de la ley, algo que es totalmente falso. Nada puede estar por encima de la Constitución. El salario mínimo es un salario donde tú no puedes ganar menos de ahí, más no es el salario establecido. Claro. Entonces son cosas... Que por cierto es importante esto, porque aquí en Venezuela el salario mínimo se ha visto como que eso es lo que tiene que ganar todo el mundo. En otros países el salario mínimo es lo que recibe
por una ocupación o por un oficio básico. Estamos hablando de un país donde pudiéramos pensar que más de la mitad de la población estuviera ganando un salario mínimo. Eso no pasa en la región. Es que el salario mínimo no es lo establecido. Entonces aquí han confundido la cosa en ese sentido. Los empresarios pueden pagar más salario. Es decir, no es que tienen que ganar eso específicamente. Entonces tú ves que la mayoría pagan es bonos, que no le entran las prestaciones sociales de los trabajadores y bueno, no le entran vacaciones, en aguinaldos. Y por eso es que vemos que cada día nuestras navidades han perdido el sentido también, porque el ingreso de los trabajadores no es mayor en las navidades. Nosotros tenemos más gastos, más no es mayor el ingreso, porque las bonificaciones de fin de año también las mataron. Entonces es una situación que estamos viviendo todos los trabajadores del país. Este incremento que dio Maduro no incrementa al sector privado. Por ejemplo, tú le preguntas a un trabajador de una empresa por un cestatique en este momento o por cualquier otra bonificación y es mucho mayor a lo que en este momento el gobierno incrementó. Incrementa en algunas cosas, por decirlo así, a nosotros los trabajadores públicos, pero el último pago que hicieron fue de 1.100. Entonces, lo que incrementó fue $45. Sí, exactamente. Lo que incrementó fue $25 adicional en bonos. Entonces, de verdad que hasta cuándo tanta burla hacia los trabajadores. Yo le quiero y aprovechar esta ventana para decirle a Nicolás Maduro que tiene que buscar solución ante la problemática, porque si no los trabajadores también vienen, como tú dices, elecciones primarias y vienen elecciones en el 2024. Entonces, en ese sentido, si no hay solución, nos corresponde a los trabajadores, a los maestros, unirnos para lograr un cambio que beneficie a los trabajadores y en ese sentido rescatar los valores que son los valores democráticos, pues que exista respeto a los sindicatos, que exista respeto a la libertad sindical, que exista respeto a los trabajadores, porque eso es lo que está pasando en el país, que hay mucho irrespeto, no reconocen los sindicatos, no reconocen a los trabajadores y en ese sentido por eso es que estamos cada día peor. Hay un tema también que destacaba de estas convocatorias del 1 de mayo y que algunas personas nos los habían preguntado ayer que estaban acá representantes de sindicatos y por supuesto de algunos grupos como el caso del Comité de los Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados. La unidad de los sindicatos. ¿Por qué? Si hoy toda la administración pública está viviendo esta realidad, si hoy todos coinciden en que es importante enfrentar el problema del salario, no hay unidad de los sindicatos. Vemos por un lado que alguien convocan para un sitio, por otro lado convocan, parece que dirigentes no se pueden ni reunir en la misma marcha. ¿Qué pasa a lo interno de las organizaciones? Mira, tú sabes que hay dirigentes sindicales y hay trabajadores. No puedes pretender ser dirigente sindical sin que seas electo por los trabajadores. Entonces creo que eso es un principio básico para lograr acuerdos. En el caso que tú hablas, el 1 de mayo hubo 2 convocatorias, efectivamente una de Credicar y una en Plaza Venezuela, pero logramos unirnos en Plaza Venezuela y fue una marcha muy numerosa donde asistieron muchísimos trabajadores. Creo que es importante la unidad. Yo siempre voy a apostar a la unidad y hoy le hago un llamado a todos los líderes sindicales. Yo estoy siempre a disposición de buscar la unidad porque el líder es para cada día ser más integrador, para cada día los trabajadores estén más integrados a nuestra causa y que logramos algo, un hito que quizás en mucho tiempo no se haya logrado el 1 de mayo, porque tú de repente puedes hablar de que no estamos unidos. Yo siento que el 1 de mayo sí hubo un avance bastante importante, que sectores políticos, ONG, todo el que se sintió, por decirlo así, podríamos decir que se sintió, bueno, que no tenía el salario suficiente y que se sensibilizó o se solidarizó con los trabajadores públicos, fue a la movilización y fue muy numerosa. Eso es un logro de los trabajadores por la unidad que hubo, pues, o sea, no fue que salimos de un punto y de otro por desunión. Es que decidimos salir de Credicar como un plan B también porque no sabíamos en el momento si íbamos en el proceso. Entonces es una situación que vivimos los sindicatos también porque los sindicatos también sufrimos amenazas o los dirigentes sindicales te paran el SEBIN, tienes que informar todo lo que haces. Es decir, es un sinfín de cosas que estamos viviendo no solo la dirigencia sindical, sino también los trabajadores, porque los trabajadores cuando levantan la voz
también los amenazan. Nosotros hemos contabilizado en el primer trimestre, en el caso del sector salud, 72 amenazas en todo el país, donde hay hospitales que o directores de personal que amenazan a los trabajadores. Pero entonces en ese sentido nosotros creemos que hay que ir en avanzada, ¿no? Yo no vengo aquí a hablar sino de propuestas. Y parte de la propuesta nuestra, nosotros tenemos una campaña ahorita que se llama Salario Digno Venezuela, donde allí nos estamos organizando los trabajadores para, ahorita hay varias campañas. Está la campaña de los candidatos, pero nosotros como trabajadores no podemos dejar la campaña del salario. Y es por eso que incluso tenemos página web www.salariodignovenezuela.com. Allí se pueden meter, se registran, inmediatamente le llega un correo para que sean parte de nuestra causa. Yo hoy invito a todo el que sea solidario, a todo el sector privado a que se une a esta causa y que logremos de manera organizada no solo estar en la calle, sino que esto nos va a permitir organizarnos también para un cambio en caso de que no tengamos soluciones los trabajadores. Hablamos un poco de esas propuestas al regreso de la pausa con Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector salud, y también leemos sus comentarios en redes sociales, @en contexto piso I, @Carlos Penalosa, y por supuesto el WhatsApp 0412-700-7606.